Resumen de la Biblia del libro Filemón, parte número 4. Llamado al perdón y a la reconciliación. Versículo 17 al 21. Introducción. La epístola a Filemón es una carta breve, pero llena de una profundidad espiritual extraordinaria. Aunque contiene solo unos pocos versículos, su mensaje revela con gran claridad cómo el Evangelio de Jesucristo tiene el poder de transformar no solo la relación del ser humano con Dios, sino también las relaciones entre las personas. En esta carta, el apóstol Pablo de Tarso no desarrolla largos argumentos teológicos como en otras epístolas. En cambio, nos presenta una situación real y concreta entre creyentes, mostrando cómo los principios del Evangelio deben aplicarse en la vida cotidiana. A lo largo de la carta, Pablo ha ido preparando cuidadosamente el terreno para la petición que ahora presenta. Primero reconoció la fe y el amor de Filemón, destacando su testimonio dentro de la iglesia. Luego habló acerca de Onésimo, quien había experimentado una profunda transformación espiritual después de conocer el Evangelio durante el encarcelamiento de Pablo. Ese encuentro cambió completamente la vida de Onésimo. El hombre que antes había sido conocido por su pasado y por el conflicto que había provocado ahora era una persona renovada por la gracia de Dios. Su identidad ya no estaba definida por lo que había hecho antes, sino por la nueva vida que había recibido en Cristo. Ahora Pablo llega al punto culminante de su mensaje. El apóstol invita a Filemón a dar un paso aún más profundo en su fe, practicar el perdón y la reconciliación. Este llamado no es sencillo. El perdón verdadero siempre requiere humildad, gracia y un corazón dispuesto a mirar más allá de las heridas del pasado. Sin embargo, el Evangelio llama a los creyentes precisamente a vivir de esa manera. En los versículos 17 al 21 encontramos uno de los momentos más conmovedores de toda la carta. Pablo no solo pide que Onésimo sea recibido nuevamente en el hogar de Filemón, sino que solicita algo aún más significativo, que sea recibido como si el mismo Pablo estuviera llegando. Con estas palabras, Pablo eleva la situación a un nivel completamente nuevo. Ya no se trata solamente de resolver un conflicto personal, se trata de vivir la realidad del Evangelio dentro de las relaciones humanas. Pero el apóstol va incluso más lejos. Pablo declara que, si Onésimo ha causado algún daño o tiene alguna deuda pendiente, él mismo está dispuesto a asumir la responsabilidad y pagar lo que sea necesario. Este gesto es extraordinario, porque muestra una disposición personal a cargar con el costo de la reconciliación. Aquí encontramos una de las imágenes más hermosas del mensaje cristiano. La actitud de Pablo refleja el mismo principio que está en el corazón del Evangelio, el amor dispuesto a sacrificarse para restaurar una relación rota. En cierto sentido, las palabras de Pablo reflejan lo que Jesucristo hizo por la humanidad. Así como Pablo se ofrece a asumir la deuda de Onésimo, Cristo tomó sobre sí mismo la deuda del pecado para reconciliar a las personas con Dios. Por eso, este pasaje no es solamente una historia acerca de 3 personas del primer siglo. Es una poderosa ilustración del Evangelio en acción. En estas palabras descubrimos cómo la gracia de Dios tiene el poder de transformar corazones, restaurar relaciones rotas y crear una nueva forma de comunidad basada en el perdón, el amor y la reconciliación. Así, al estudiar este pasaje, no solo aprendemos acerca de la historia de Filemón y Onésimo, sino también acerca del llamado que el Evangelio hace a cada creyente. Vivir de tal manera que la gracia de Dios se refleje en nuestras relaciones con los demás. Llamado al perdón y a la reconciliación. Filemón versículo 17 al 21. En esta sección de la epístola a Filemón, el apóstol Pablo de Tarso presenta la parte más directa y decisiva de su petición a Filemón. Después de haber preparado cuidadosamente el terreno en los versículos anteriores, recordando la fe, el amor y el testimonio de Filemón, Pablo ahora expresa con claridad lo que espera que su amigo haga. El apóstol comienza diciendo que, si Filemón lo considera su compañero o colaborador en la fe, debe recibir a Onésimo como si estuviera recibiendo al mismo Pablo. Estas palabras están llenas de significado. En el mundo antiguo, la relación entre amo y esclavo estaba marcada por estructuras sociales muy rígidas. Los esclavos eran considerados parte de la propiedad de sus amos, y la sociedad de aquel tiempo establecía claras diferencias entre las personas según su posición social. Sin embargo, Pablo introduce una perspectiva completamente diferente basada en la realidad espiritual del Evangelio de Jesucristo.
Onésimo ya no debía ser visto únicamente desde la perspectiva de su pasado, de sus errores o de su posición dentro de la sociedad. Ahora era un creyente en Cristo, alguien que había experimentado el perdón de Dios y que formaba parte de la misma familia espiritual. Por lo tanto, Pablo pide que sea recibido con el mismo afecto, respeto y amor que se le ofrecería al propio apóstol. Esta petición es extraordinaria, porque eleva la relación entre Filemón y Onésimo a un nivel completamente nuevo. Ya no se trata simplemente de la relación entre un amo y un esclavo, sino de la relación entre dos hermanos en la fe. Este llamado es radical, porque desafía las categorías sociales de su tiempo y coloca la identidad en Cristo por encima de cualquier otra diferencia humana. Pero Pablo no se detiene allí. El apóstol continúa diciendo que, si Onésimo ha causado algún daño o si tiene alguna deuda pendiente, él mismo está dispuesto a hacerse responsable. Con una declaración sorprendente, Pablo afirma que él pagará cualquier deuda que pueda existir. Este gesto es profundamente significativo. Pablo no fue responsable de lo que Onésimo había hecho en el pasado. Sin embargo, decide voluntariamente asumir la carga para que la reconciliación pueda ocurrir. Aquí encontramos una imagen poderosa del amor sacrificial. Pablo está dispuesto a pagar el precio necesario para restaurar una relación rota. Su prioridad no es defender derechos personales ni señalar errores pasados, sino abrir un camino para el perdón y la restauración. En este acto encontramos también una hermosa ilustración del corazón del Evangelio. De la misma manera que Pablo se ofrece a asumir la deuda de Onésimo, el Evangelio nos enseña que Jesucristo asumió la deuda del pecado de la humanidad. La Escritura enseña que el pecado creó una separación entre Dios y la humanidad. Era una deuda espiritual que ningún ser humano podía pagar por sí mismo. Sin embargo, Cristo tomó sobre sí mismo esa deuda, ofreciendo su vida para hacer posible nuestra reconciliación con Dios. Así como Pablo se coloca entre Onésimo y Filemón para restaurar su relación, Cristo se coloca entre Dios y la humanidad para abrir el camino hacia la reconciliación. Este paralelo hace que las palabras de Pablo adquieran un significado aún más profundo. Su intercesión no es solamente un acto de amistad o generosidad personal, también refleja el espíritu mismo del Evangelio. Pablo incluso afirma que está escribiendo esta promesa con su propia mano, como una garantía personal. En el mundo antiguo, este tipo de declaración tenía el valor de un compromiso formal. En otras palabras, el apóstol está diciendo, yo asumiré esta responsabilidad. Estoy dispuesto a respaldar esta reconciliación con mi propia vida. Sin embargo, Pablo también añade una observación delicada. Recuerda que Filemón mismo le debía mucho espiritualmente, porque había llegado a la fe a través de su ministerio. Este comentario no tiene la intención de presionar ni manipular. Más bien, es un recordatorio afectuoso de la profunda relación espiritual que existía entre ellos. Filemón había recibido el Evangelio, había experimentado la gracia de Dios y había sido transformado por ese mensaje. Ahora tenía la oportunidad de demostrar esa misma gracia hacia otra persona. Finalmente, Pablo expresa su plena confianza en la respuesta de Filemón. Afirma que está seguro de que obedecerá su petición y que incluso hará más de lo que se le ha pedido. Estas palabras reflejan la esperanza de Pablo en el poder transformador del Evangelio. El apóstol creía firmemente que una persona cuya vida ha sido tocada por la gracia de Dios no responde con dureza o resentimiento, sino con misericordia, generosidad y amor. Por eso, su confianza en Filemón no se basa únicamente en su amistad personal, sino en la obra que Dios ya había realizado en su corazón. Así, este pasaje nos muestra que el Evangelio no es solo una verdad que se cree, sino una realidad que transforma la manera en que las personas viven, perdonan y se relacionan entre sí. Donde antes había conflicto, el Evangelio abre la puerta a la reconciliación. Donde antes había deuda, el amor está dispuesto a asumir el costo. Y donde antes había separación, la gracia de Dios crea una nueva comunión entre los creyentes. Conclusión. El pasaje de Filemón versículo 17 al 21 en la epístola a Filemón nos presenta uno de los ejemplos más claros, profundos y conmovedores del llamado cristiano al perdón y a la reconciliación. En estas palabras vemos al apóstol Pablo de Tarso actuando como un mediador lleno de gracia, sabiduría y amor, buscando restaurar una relación que había sido dañada por el pasado. Su intervención no está motivada por intereses personales ni por una simple solución práctica a un conflicto humano. Más bien,
Su petición refleja el corazón mismo del Evangelio. Pablo se coloca entre Filemón y Onésimo, invitando a ambos a ver la situación desde una perspectiva espiritual más profunda. Lo que antes había sido una relación marcada por la distancia, el conflicto y posiblemente el resentimiento, ahora tenía la oportunidad de convertirse en una relación renovada por la gracia de Dios. La disposición de Pablo a asumir la deuda de Onésimo nos recuerda de manera poderosa el sacrificio de Jesucristo, quien tomó sobre sí mismo nuestra deuda espiritual para reconciliarnos con Dios. Así como Pablo estuvo dispuesto a pagar lo que fuera necesario para restaurar la relación entre Filemón y Onésimo, Cristo entregó su propia vida para hacer posible la reconciliación entre Dios y la humanidad. Este paralelo convierte la historia de esta carta en una hermosa ilustración del Evangelio en acción. Pero este pasaje no es solamente una enseñanza teológica ni una historia del pasado. También es una invitación directa para cada creyente. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras propias relaciones. El Evangelio no solo transforma la relación entre Dios y el ser humano, también transforma la manera en que las personas se relacionan entre sí. Cuando la gracia de Dios gobierna el corazón humano, el perdón se vuelve posible incluso en las circunstancias más difíciles. Las heridas del pasado pueden comenzar a sanar. Las relaciones dañadas pueden encontrar un camino hacia la restauración. Y las divisiones que parecían permanentes pueden ser superadas por el poder del amor de Dios. La historia de Filemón y Onésimo nos recuerda que el amor cristiano tiene el poder de superar el resentimiento, derribar barreras sociales y emocionales, y crear una nueva forma de comunidad basada en la gracia. El perdón y la misericordia. En Cristo, las personas ya no son definidas únicamente por su pasado, por sus errores o por las circunstancias que han vivido. Ahora son definidas por la nueva identidad que han recibido en la familia de Dios. Por eso, la reconciliación que Pablo propone en esta carta no es simplemente un gesto de bondad humana. Es una expresión visible del Evangelio. Cuando los creyentes practican el perdón, reflejan el carácter de Dios. Cuando eligen la reconciliación, muestran el poder transformador de la gracia. Y cuando restauran relaciones rotas, se convierten en testigos vivos del amor de Dios en el mundo. Así, este pasaje nos muestra que el Evangelio no es solamente un mensaje para creer, sino también una realidad para vivir cada día. Una realidad donde el perdón reemplaza al rencor. La gracia supera la culpa. La misericordia vence al juicio. Y la reconciliación se convierte en el testimonio visible del amor de Dios. De esta manera, la breve carta de Filemón continúa hablándonos hoy, recordándonos que el Evangelio tiene el poder de transformar corazones, restaurar relaciones y revelar la gloria de Dios a través de vidas reconciliadas por su gracia.